Una pregunta, pero Luis, este proyecto, este programa, esta ley, ¿no tiene como uno de sus objetivos achicar el déficit fiscal? En realidad, cuando vos sacás la cuenta de cómo está hoy el déficit fiscal de Argentina comparado con el año pasado, está igual. O sea, este paquete... ¿No empeoró en el último semestre Macri? Este paquete, bueno, yo te digo el cierre del 2019. Ponelo al revés si querés, para ver el empeoramiento. Si no se hacía nada, el déficit fiscal del 2020, el inercial, como venía a la mano, era 1,5 puntos, un poquito más de 1,5 puntos del PBI. Era peor. Sí, claro. El 2019 cierra con 0,6, 0,7 del PBI. Si no se hacía nada, el 2020... O sea, la inercia macrista te llevaba un punto más de déficit. Con ese criterio estamos mejor que hace 20 días. Entonces, va a ser... En materia de déficit fiscal, sí. Bueno, sí, pero la pregunta mía fue reactivación, son temas diferentes. Pero la pregunta son temas diferentes. Yo hago el ajuste fiscal y hago que la economía me termine siendo menos rentable, menos competitiva, menos eficiente y por lo tanto menos proclive a crecer. Yo te digo, bueno, pero no puede ser un instrumento. O sea, que la política. génesis del programa es alerta roja, Guzmán o Todesca o alguien dice alerta roja, Todesca Cecilia digo, hay una inercia de déficit fiscal que en el 2020 vamos a estar en 1,5 menos. Yo sé que es muy técnico esto para la gente. Pero son 6.000, es que el Estado pierde. Son 6.000 millones entonces, de dólares. lo que dice, bueno, achiquemos un punto y va este paquete al Congreso. Exactamente. Pero, y es correcto que el paquete tiene un ahorro, digamos, en lo global, ¿no es cierto?, con los nuevos impuestos, las nuevas medidas de alrededor de 6.000 millones de dólares. ¿Es correcto ese cálculo que hacen algunos economistas? Yo creo que puede estar ahí. El tema fundamental es que con lo que sabemos hasta ahora, sabemos muy pocos de unos componentes importantes del déficit fiscal, que es el gasto público. Como mencionabas recién, la promesa esta del decreto de aumento por decreto de las jubilaciones, no sabemos qué monto va a ser. No. El plan de reactivación de la obra pública que mencionó el presidente el 10 de diciembre, no sabemos cuánto significa. Hoy no. El de construcción de vivienda no sabemos cuánto significa. O sea, hay muchos componentes. Depende de cómo le vaya a este plan. Pero, claro. No depende de este plan. Depende depende de cómo impacta en la economía y cuánto recaudar. Depende si honra la palabra o no. Porque él dijo, el 10 de diciembre dijo, mis planes son el plan de reactivación de la pública, el plan de construcción de vivienda. 4 años, digo, bueno, 16 días. No, pero ahora nos agarramos con los 16 días. No, pero es una realidad. Bueno, si en 10, no nos noté tan exigente en 4 años. Pero Branca, en 16 días, Branca, en 16 días el paquete tuvo cero efecto. Ahora, ¿cómo cero efecto? No recaudaste nada todavía. Hay otro ánimo, otra expectativa. Es otro país. Más ordenado. Ordenémonos. Si querés cuantificar lo que pasó, no pasó nada. Lo único que está subiendo son los activos financieros, que es obviamente a quien beneficia este plan, porque hay plata para los activos financieros porque creen que van a tener plata para pagar bonita y que va a haber un acuerdo con el fondo. Porque hay plata para pagar. O sea, reacción macrista. En realidad hay una reacción macrista de los tenedores de bonos. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué opinás vos? No, creo que, hay que ser realista también en que el gobierno, si bien 16 días y demás, enfrenta un montón de desafíos y me parece que está decidiendo con qué desafíos arranca primero. Claramente todas estas medidas tienen que ver con lo del déficit, porque es un gran reclamo y un gran instrumento para poder negociar mejor la deuda. O sea, no hay que olvidarse que el principal problema que identificó este gobierno, esto es descriptivo, no es una opinión, sino que el principal problema que ellos describieron o consideran que es el más importante a resolver en el corto plazo, tiene que ver con la deuda. Por lo cual, dos cosas que vos necesitas para negociar con la deuda es mostrar que en principio vas a mantener un déficit fiscal lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque si vos le vas a ir a negociar, y vas a tener que ir a negociar duro, a pedir que sea lo más laxo posible el pago, los tipos lo único que te van a decir es, bueno, mira, ok, pero sabés que por lo menos demostrarme que la plata que te vas a ahorrar no la vas a destinar. Y que perdemos todos. Y después, exactamente, y después tenés otra cuestión que tiene que ver con el dólar. Ahora, bien, algo que dijeron en parte. Para vos reactivar la economía, esto lo dice siempre Martín Redrado, que es alguien que fue tenido en consideración en algún momento por este gobierno. Y él manifiesta siempre algo interesante. Fue presidente del Banco Central y sabe un poco. Dice, hay que tener en cuenta 3 cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta para reactivar una economía en el mediano y largo plazo es el consumo. Lo otro es la inversión y lo tercero es las exportaciones. Todo esto es lo que tira del carro en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si vos no manejás bien estas 3 variables, no vas a poder recaudar, no vas a poder generar impuestos que para mantener todo el resto. Si vos me decís en lo primero que vamos viendo, porque vamos viendo una parte muy limitada de lo que va a pasar, hay que ser justos con eso. Ahora, si nosotros estamos analizando, claramente estas primeras medidas van a impulsar parte del consumo, lo cual hay que tener cuidado porque no es tan cierto que todos estos aumentos van a ir a consumo. Mucho puede ir, si no hay una clara definición del dólar, algo va a ir al consumo, algo va a ir a pagar deuda. La tarjeta alimentar va a ir a consumo. 47% de los argentinos, clase media baja, están endeudados, por lo cual lo primero que deberían hacer... Bueno, pero por eso lo anunciaron ya. La baja de intereses. Pero después, ¿qué sigue? Inversión. No, eso no hay. Bueno, por eso. Perdón, ¿puedo hacer una... ¿Puedo hacer una sinonimia a ver si logro que todos nos pongamos de acuerdo?
Vieron que cuando llegaron las nuevas autoridades de Boca, lo primero que dijeron fue, nos encontramos con que había mucho menos de lo que lo dijeron en caja, ¿no? Fue frase de Amor Ameal, del propio Pregolini. Y más, iban a anunciar, no me quiero meter en tema deportivo, iban a anunciar el nombre del técnico y dicen que lo demoraron por eso. Iban a anunciar el nombre de incorporaciones y que lo demoraron por eso. No hay cierto paralelismo. Alberto llega y se encuentra que hay más déficit fiscal del que se parecía. No, bueno, a ver, te marco una sola O diferencia. sea, que el Estado pierde más plata de lo que le dijeron. Alberto ya sabía cómo estaba. Todos los gobiernos Boca se encuentran le quiso creer que era situaciones otra así. cosa. ¿Ah, sí? Sí. Digo, Alberto ya sabía cómo porque lo vivimos día a día. No, por acá estamos hablando del número pero fino de Boca te déficit quisieron fiscal. vender que era oro puro y que entrabas y se te desbordaban los Por dos. eso digo, vos te haces cargo de un club. no, Vos te no, haces no, cargo de un no, club. Vos te haces cargo de un club. Te dicen en caja quedan 10 mangos. Vos llegás, viene el escribano, firmás pero el acá sabemos acta. que no había nada. Qué loco, hay un mango, no hay 10. No, pero Albertina sabemos la deuda. Alberto Fernández, Claro, más la allá de que verdad. A sabía ver. cuál era la situación, Alberto Fernández públicamente varias veces ya dijo desde que asumió la presidencia, o sea, en este poco tiempo, que la situación es peor de la que se conoce. Al menos ese es su Lo dice explicación. todo el tiempo. Bueno, Era entonces, mala, en una esta de es peor. esas, habría que ver también, sabiendo cómo fue la transición, si efectivamente ellos tenían tanto dato, tanta letra chica para evaluar si las reservas eran las que En decían, general si el la que cantidad se de va, bonos eran el las general el que se decían. va, lo hizo kirchnerismo en el 2015, te No, pinta un está bien. cuadro maravilloso. Bueno, en Siempre este te dice caso no vamos, podía- dejando la En gloria. este caso no se podía Fabián. pintar un cuadro De hecho, pasó con la maravilloso. provincia de Yo creo Buenos que hay un cuadro Aires. bastante Fabián, los feo datos. pintado. Él lo que Sí. dice es que, además de que el cuadro era feo, era peor. Y voy a Peor de lo Julián. feo Es una que- excusa. Luis, a ver. Eso es una excusa. Para vos es una Los datos estaban, Sí. los datos Sí, sí. estaban de hace tiempo. Esto que hace 16 días que son gobierno, hace 2 meses que se sabía que iban a ser gobierno, no hace cierto. 16 días, o sea, es más, desde agosto sabían que era el gobierno. pero no, yo o cuando sea, te se podía planteo- trabajar en yo un te montón de planteo, cosas que no se trabajó, Bueno. se improvisó, esto sí. Yo quiero esto no, decir se algo, cambió. en las Digamos, últimas horas 2 funcionarios muy importantes me reconocieron porque fue una postura mía pública acá. Me dijeron, bueno, esa postura que Vilouta también tenía la misma de teníamos que haber hecho un poco más de transición y capaz que tenías razón. Yo creo, Hoy me lo confesaron. Fabián, No, así pero como cuando En el algunas macrismo- áreas. Cuando yo planteo lo de los 16 días, no lo digo porque van 16 días. Lo que digo, vos decís, hay un paquete económico, esto es lo que conocemos. A ver, con 16 días, lo que yo entiendo que están intentando hacer es, vos no podés pedir más plata porque ya estamos endeudados. Vos no podés salir a ese mercado. Vos tenés que demostrar que tenés capacidad de pago. Tenés un quilombo importante con el Fondo Monetario, que todos sabemos que es importantísimo. El problema más grave que tenemos hoy, son miles de problemas. Vos tenés que hacer caja. Bueno, esta es la medida, pero todos entendemos que este no es el gran paquete económico No, que va a hacer el bueno, gobierno de Alberto. esperamos que no. No, pero- Esperen. Julián, Es absurdo. Julián Denaro, a ver. ¿Cuál, perdón? No, están hablando del Fondo Monetario. El hambre en la Argentina pasó con los 4 años de Macri desde el 4% hasta el 10%. La pobreza desde el 27% hasta el 41%. Eso me parece gravísimo. Las jubilaciones pasaron de $500 a $200. Pasaron del número 1 de Latinoamérica a por debajo de la mitad de tabla. Ya sabemos digamos. todo eso. Entonces, Y por eso Macri perdió. por supuesto, por supuesto. Y ahí una cuestión que tiene que ver con el dólar, a mí me parece que las medidas de política económica, del cambio de modelo, de pasar de un modelo especulativo financiero para que se enriquezcan unos pocos, creo que de ahí viene el término solidario que muchos están utilizando en este momento, a un modelo que tiende a favorecer a la producción, a la industria, Hasta ahora- a la pero- generación hasta ahora es de empleo. declamativo. Pero con, Las- 9 dólares vos las- te crees Ahora que de este modelo es declamativo. menos especulativo que el Los anterior. aranceles a las 9 precios para el exportaciones- dólar menos especulativo este modelo que el anterior. ¿Cómo- Nada cómo? que ver. Vos estás diciendo, este es un modelo menos especulativo. Con 9 precios para el valor del dólar es un modelo menos especulativo. Las- Pero no sé cuál es la- aranceles a cuál es la las diferencia, exportaciones Luis, son perdón. necesarios para proteger a la industria generadora de empleo. Son necesarios para incrementar la recaudación del Estado, ya que hablan tanto del déficit fiscal. Bueno, hay cerca de un 15% de la recaudación del Estado que proviene del comercio exterior, es decir, de retenciones a las exportaciones, nadie habla del dólar de 45, de los aranceles a las importaciones. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver, además impulsando un incremento del nivel de actividad, tenés un 75% de la recaudación del Estado que va a aumentar. Si el Estado recauda más, tiene mayor Pero- financiación para el gasto Ahora- y la situación fiscal está La más pregunta equilibrada. relevante para el ¿por qué desarrollo va a que me aumentar está la diciendo, a ver, actividad? para Claro. generar, porque parece interesante. Dale. Ahora, ¿cómo fomentás las inversiones en ese modelo? Claro. Porque En digo, ¿quién va a invertir?
en un ¿Por qué va a modelo crecer donde la vos economía? vos entrás dólares hoy, los tenés que cambiar a 59. Pero si vos tenés que mañana comprar dólares para generar, por ejemplo, dividendos, que es lo que las empresas por lo general buscan en este mundo normal, lo tenés que comprar no se sabe a qué dólar. 74. Generás inversiones en el mediano No, plazo. pero depende. La porque política vos tenés- arancelaria, mira, pero te digo perdona, una cosa con la eso. industria automotriz, la Argentina fabrica ahora, no sé, debe estar en 600.000 unidades. No, menos. Menos todavía, bueno, llegó a 1 millón en 2012, creo. Va a importar a $1.63. Entonces, necesariamente ese dólar es muy beneficioso para la industria. Sí, pero es un mecanismo proteccionista para crear empleo industrial. Ahora, pero disculpame, los aranceles... ya terminó. Sí. Hay cantidad de países Justo el que ejemplo de la industria manejan automotriz, políticas subiste el impuesto. arancelarias, cambiarias. Está bien, pero me parece que lo que están diciendo ellos es que el auto se lo tenés que vender a alguien. La política arancelaria... Hay algo que me parece fundamental aclarar, que es que la política arancelaria es una política selectiva. Es decir, se decide cuál es, ya que esto que critican todos, ¿no? Pero se decide cuál es el precio del dólar para cada cosa. No es lo mismo el precio dólar para importaciones de bienes transables, ¿no es cierto? Que eso es industria que hay que proteger, por eso encarecer las importaciones de bienes transables sirve para proteger la industria. Otro dólar Yo para estoy de acuerdo, Julián, importaciones. yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero no lo veo en el gobierno, es mi único problema. No, pero O sea, se cortó- no es que estoy de acuerdo, te entiendo. Sí. Y muchas de las cosas que decís tienen lógica. Uno puede coincidir o no con la escuela económica que está defendiendo. Lo que decís vos funciona en tiene ningún país, tiene un Fabián. cuerpo lógico. ¿Por qué no hay otros Pero tengo que países ser que sincero. Fabián, Yo no me lo encontré. funciona en ningún Mira, país. Fabián. Perdón, uno de los pocos Dame un ministros que ejemplo. todavía no hizo una conferencia de prensa es Culfas. Que suponíamos que iba a ser el Y pero primero. no puede decir nada. Pero, Mira, No, esto no es menor, ¿eh? Es el de Ligando un producción. poquitito con lo que estábamos Ahora, yo hablando me antes. pregunto. Estábamos en un modelo especulativo financiero que endeudó al país a una Sí, velocidad pero no nos queda claro que salimos de eso, eso es lo que entraban pasa. dólares, Yo te pregunto se una cambia- se cosa. coloca- déjame un segundito así, se colocaban en pesos altísimas tasas de interés, eso volvía a recomprar dólares cuando quisieran. El tener un precio más alto para la recompra de dólar corta automáticamente ¿Dónde? con este modelo de especulación financiera. Pero si la gente está como loca comprando en el Blue. El Blue subió hoy 5 pesos prácticamente en un día. No van, Estamos hablando. Cada vez hay más especulación, yo no discrepo menos. con Ramal, mi apreciación. No, pero hay un es dato que el real. dólar- ¿Cuánto es estaba que el Blue dólar- el lunes? Es que no ¿Cuánto estaba el Blue? Perdón. Estaba ¿A cuánto estaba el Blue el lunes? 73, ¿A cuánto está hoy? ¿Subió 5 pesos en un dólar día? sigue a 63. ¿Sabés lo que pasa, El dólar además? sigue a 63. Este Si esquema, no, el dólar está a 80. No. Fabián, ¿Cómo este no? esquema de tipo Tenés de un cambio, dólar uno múltiple, está hablando un del esquema de dólar solidario, múltiple. otro hablando Eso va a ir a Bueno, olvidar. a ver, Luis. Podemos decir que el dólar Yo está le- a 63. A ver. Yo lo que voy es la industria, suponiendo que este sea un modelo que favorece la industria en Argentina tiene un problema, que usa muchos dólares, muchísimos dólares. La industria automotriz es una, pero por ejemplo... Expliquemos por qué, porque van a decir por qué. En tiempos Porque normales... parte de los autos hay que importarlos. Hablemos de la el restricción insumo, externa. Por La cada mayor punto que parte. crece el país, En crecen tiempo- 4 las importaciones. En tiempos Por cada punto de normales, crecimiento. en tiempos normales de Argentina, tenés que todo el saldo superavitario que genera el sector agroproductor de alimentos, se lo come la industria. Cuando No se el lo come do- la industria. se lo come la industria. Cuando- genera bueno, empleo. se lo come la industria. Los utiliza la industria para poder importar lo que necesita. Esa es la verdadera historia. Todo el saldo comercial se va vía industria. Y hay un sector que a veces juega a favor, a veces juega en contra, que es la energía. A veces tenemos energía sobrante, a veces faltante, y eso es lo que hace al saldo comercial de Argentina en tiempos normales, de funcionamiento normal. Cuando faltan las divisas, cuando escasean los dólares, el ajuste lo tiene que sufrir el que los usa, no el que los genera, el que los usa es la industria. Entonces cuando vemos crisis de divisas, crisis externa en Argentina, la industria colapsa. Entonces una alternativa es decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y tenemos que hacer una industria más competitiva. ¿Cómo hacemos una industria más competitiva? La hacemos competir con el mundo. Para que entienda bien. No, pero eso ya lo hizo Martínez Díaz con la silla. un momento. No, estás equivocado. El único periodo histórico de Argentina... Un momento. Pregunta que se No miren los entienda. datos, esos son mitos, prejuicios. Para, déjenme hacer esta pregunta. Déjenme hacer esta pregunta. Por cada $100 que gasto en producir un auto, ¿cuánto es componente importado? Y ahora digamos, El hay que ver, 70%, pero más o Fabián, menos el 70%. 60, El 70% es importado de un auto. O sea, con todo respeto lo digo. 70%. Bueno, que nadie se ofenda. Entonces en Argentina no producimos Entonces autos. cerramos la chicos. industria. Bueno, ¿Y de qué No, vive la gente? salgamos de los eslogans. claro. Si yo, te para vas a Martínez de Oz, construir un Menem y auto, demás, Y sí, tengo que digo, importar, para- para ver, si yo para hacer este programa de televisión, el 70% de los insumos son importados,
Ustedes vienen de otro país. Fabi, Salgo con las cámaras de un tercer país. Bueno, tengo que empezar. Perdón, no es que quiero. Aceptemos las realidades. Esto que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que durante años se vendió como crecimiento productivo y que tenía que ver más que nada con fábricas que ensamblaban, no que producían nativamente. Igualmente la industria Entonces automotriz... siempre vas a estar atado al dólar. Igual... Ahora, yo tengo una pregunta para vos, Luis. Estas medidas las podemos discutir un montón de tiempo. De un lado nos pueden llegar a decir es lo único que podíamos hacer para hacer caja. Desde otro lado se puede decir se podría haber hecho algo mejor. Objetivamente, si no se tomaba este paquete de medidas, ¿qué se podría haber hecho para hacer caja y no tener este festival de dólares dando vuelta? ¿Hay algo que se podría haber hecho mejor que esto? Siempre se puede hacer otras cosas. ¿Y qué hubiera sido? Lo que pasa es que siempre se insiste con lo mismo. Siempre se insiste con no se puede tocar el gasto, entonces tengo que subir los impuestos. No se puede tocar el gasto, tengo que subir los impuestos. ¿Qué se tendría que haber Por ejemplo, hecho? el término de gasto, ¿no? Por ejemplo, el término de gasto. Nadie lo dice, pero este paquete aumenta el gasto. Lo que hizo... Por ejemplo, hace 4 años... De a uno. Subsidios económicos aumentan. Algo el gasto y subsidios aumentan. Lo que hizo el periodo anterior fue reducir el gasto... No, pero el periodo anterior sabemos todo lo que pasó. No perdamos tiempo explicando el periodo anterior. Hablemos de hoy. Ramal, dale rápido, tengo que ir al tema Kicillof. Esta conversación... Ya la viviste hace 30 años, 20 años, 10 años. No, esta no la viví nunca. ¿Cuál? Esta que estamos asistiendo acá. ¿Qué parte? Toda esta conversación es completamente anómala. Anómala. Lo siguiente, fíjate lo siguiente. Acá se habló de déficit fiscal, de lo que se va a ahorrar, lo que no se va a gastar, ¿no es cierto?, con este paquete. Están hablando del déficit fiscal operativo, pero el déficit financiero es una catástrofe. Que incluye la carga de la deuda es 5 veces presuponemos, déficit que pero presuponemos autoritariamente que eso se va a solucionar. Vamos a ver lo siguiente. ¿Con lo que están hechos hasta ahora? No. ¿Por qué? Porque están ahorrando fiscalmente en pesos, pero gran parte de la deuda hay que pagarla en dólares. Sí, pero la van a entonces postergar. Después hablan de balance comercial y de divisas que entran y que salen. La gran salida de divisas de la Argentina tiene que ver con la carga de intereses y capital de la deuda. Pero eso se va a cortar. Eso es mucho más importante. Porque a partir de mayo, junio va a haber un acuerdo. No, pero ocurre lo siguiente, el acuerdo, Fabián, va a comprometer a las otras cuestiones que se están discutiendo acá. Sí, y te voy a explicar por qué. Es una decisión política de Estados Unidos. 1.500 millones de dólares mensuales. Para juntar 1.500 millones de dólares mensuales y asegurar el pago de esa deuda, Argentina no se puede reactivar por las mismas cosas que se explicaron. Bueno, pero espera.